Buenos días, ¿qué tal? Es sábado por la mañana de nuevo, cuando tengo tiempo de grabar para los vlogs, porque entre semana es un caos siempre. Como es sábado, pues toca entrenar por la mañana, así que acabo de comer mi comida preentreno y ahora estoy preparando el intraentreno, que bueno, solamente es EAA y creatina, que me pongo aquí para llevarlo y ponerlo luego en el shaker. Y nada, estamos ya casi 9 semanas de la siguiente competición, bueno, de la primera competición de esta temporada. No ha habido mucho cambio desde el último vlog que hice. Sigo comiendo la misma cantidad de comida, las mismas calorías. El peso ha ido bajando poquito a poco, no cosa loca, pero bueno, más o menos hay algo de cambio, aunque yo creo que se avecina algún recorte pronto, algún último empujón ya para entrar bien en fase de definición, porque yo creo que todavía me faltan como 5 kilos por bajar o algo así, yo creo. Nada, voy a preparar lo que me falta para llevar para el gimnasio y vamos saliendo. Tengo aquí preparadas las cosas que me voy a llevar. Aquí tengo crema de arroz y proteína que la he metido en el congelador durante unas 2 horas, así que cuando vaya a entrenar pues está fresquito todavía. Y aquí tengo una comida más, la tercera comida, que sigue siendo arroz, verdura. Tengo ahí calabacín y pollo. Y el intraentreno. Me llevo esta comida porque después de entrenar voy a ir directamente a Shinjuku a hacerme las uñas y necesito una comida más. Bueno, ya estoy por el gym. He hecho ya mi primer ejercicio, que era extensión de cuádriceps, y cuando he llegado he tenido una gran sorpresa. Me ha dicho Ryuya que habían llegado las máquinas nuevas, que ya había un montón de máquinas, pero todavía tenía más esperando que no habían llegado, de diferentes fabricantes, y han entrado creo que 5 o 6 ahora en mayo, a final de mayo. Creo que luego en julio entran más y luego a final de año, como en agosto, o sea como en noviembre o por ahí, tienen previsto meter más todavía. Yo no sé dónde las van a meter, pero muy contenta porque ha llegado esta de aquí. No sé si se ve que es una máquina de hiperextensión. Bueno, ya lo grabaré en algún momento haciéndola, pero es de estas que te tiendes aquí encima y extiendes las piernas hacia atrás. La otra que tenemos es como el típico banco de hiperextensión, pero tiene carga debajo que puedes tirar desde una especie de barra, digamos. Y así otras interesantes, pues han metido esta máquina de prensa, que es una prensa hip press, pone ahí, o sea, es como prensa de cadera. Supongo que era bastante bien para el glúteo, ya la probaré. Y luego han puesto aquí también esta de squats, que es de la marca Pendulum, o eso pone Pendulum, pero ahí también hay otro péndulo de Hammer Strength, que es el que hago normalmente, y voy a hacer hoy. Esa máquina de péndulo la tengo en mi programación ahora mismo y la estoy haciendo los sábados siempre, junto también con belt squat, cinturón. Y le dije a Mauro que iban a entrar esas máquinas nuevas y voy a hacerle fotografías a todas, más las que tengo, porque hace mucho tiempo que no cambiamos la programación de entrenamiento, el split y demás. Y le voy a mandar las fotos y a ver si se le ocurre qué hacer con las máquinas nuevas, a ver cómo las podemos aprovechar. Así que nada, voy a seguir entrenando y ahora voy a hacer la máquina de belt squat. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn
turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Oh, feel the moment, feel the power. Oh, bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Bueno, he finalizado el entreno. No he grabado todo porque la verdad es que hoy me estaba sintiendo bastante fresca y quería concentrarme lo máximo posible. De hecho, en el péndulo he sacado 2 repeticiones más que la semana pasada, lo que estando en prepa y en fase de corte bueno, como estoy ahora mismo, pues me siento bastante orgullosa de mí, he empujado ahí lo máximo. Creo que el secreto, o bueno, el truco ha sido que esta semana he estado descansando bastante bien. He intentado dormir 8 horas todos los días. También, bueno, Mauro me quitó las escaleras y llevo ya como casi 2 semanas sin hacer escalera, solamente pasos. Y eso se está notando un montón también en la recuperación de las piernas. Ya no me noto las piernas tan reventadas como las estaba notando hace un par de semanas. Entonces, pues eso se ha traducido en un buen entreno de piernas, ¿no? Así que voy a checar un poco cómo anda la condición, que va mandando, y voy a comer. Y ya no tengo ni que hacer entreno, o sea, no tengo ni que hacer cardio, pues entreno ahora mismo. Así que eso es lo bueno. Ya por Shinjuku, he venido aquí a hacerme las uñas. Estoy caminando por Omoi de Yokocho, que es un callejón bastante famoso. Está lleno de tiendecitas de yakitori y cosas así. La verdad es que está siempre lleno de turistas, pero daba la sombrita por aquí y hoy hace bastante calor, así que me he venido caminando por aquí. Todavía tengo un poco de tiempo, así que creo que voy a pillarme un café antes de entrar al Nail Salon. Veis que aquí hay un montón de gente comiendo, es la hora de almorzar. Bueno, aunque hay bastantes turistas también por esta zona, hay locales, hay japoneses que, como veis, paran a comer. Los turistas suelen estar más por la noche y estos sitios son como súper pequeñitos y casi todo el mundo se sienta en la barra. Esta zona de Shinjuku está también llena de casas de cambio, así que si alguna vez venís por Japón y queréis cambiar a un buen rate, a una buena tasa de cambio, os recomiendo estas tiendas de aquí de Shinjuku. Podéis buscar alguna como Ninja Exchange o algo así. Buscad por Google Maps Shinjuku Exchange y ahí os sale, ¿no? Pequeño consejo de persona que lleva 10 años viviendo en Japón. De nuevo he venido al Starbucks por un café
porque tienen una cosa que yo no sé si la tienen en España también, que si pides un café solo, ya sea con hielo o caliente, puedes pedir ese mismo día un segundo café, ya sea del tamaño que sea, 20 grande, tall, solamente por 160 yenes más, creo que es como €1. Entonces, como sobrevivo a base de cafés, pues luego cuando salga de las uñas probablemente me tome otro y así me cuesta mucho más barato. Arigatou gozaimasu. Ya tengo mis uñitas listas. Me las he puesto en morado porque ahora empieza la época de Tsuyu, la temporada de lluvias. Y es muy típico ver hortensias por todos lados, que muchas son de este tono así moradito. Así que para acompañar la estación me he puesto ese color. Y nada, estoy de nuevo en Starbucks, como podéis ver, de nuevo otro café. Y me he sentado aquí para poder comer mi siguiente comida, que es la que enseñé antes: arroz, pollo y calabaza. Así que nada, voy a comer y ahora voy a seguir paseando un poco por aquí por Shinjuku porque todavía llevo 12.000 pasos. 12.135 pasos ahora mismo, así que para intentar hacer unos 15.000 hoy antes de volver a casa voy a pasear un poco más por aquí y ya me vuelvo, que todavía me quedan cosas por hacer. Tengo que hacer la colada, limpiar el piso, meal prep, ir a la compra, un montón de cosas que siempre las dejo para el fin de semana porque es cuando realmente tengo tiempo para hacer los quehaceres de casa. Y quiero dejarlo todo terminado hoy antes de pasar revisión también a mis clientes que tengo de coaching online, que bueno, sabéis que llevo a varios chicos y chicas, ninguno competidores, pero todos entrenan y quieren mejorar su cuerpo y demás. Si estás interesado, escríbeme por privado en Instagram. Y también pues mañana voy a hacer picnic con mis amigas, así que quiero aprovechar para dejarlo todo terminado hoy y mañana dejar el domingo como día de relax completo. Bueno, de hecho en el gym han puesto sauna. Bueno, os enseñé que había sauna, pero todavía no se puede usar. Y han dicho que a partir de junio se podrá. Espero que sí, porque yo la tenía como un salvavidas para la preparación y de momento no he podido utilizarla ahí, así que a ver si la abren pronto. Así que nada, voy a comer. Son semanas de preparación en que todo es bastante estable, pero creo que se avecinan cambios y el físico está a punto de ir cambiando más agresivamente. De momento me encuentro con energía y aprovecho estos momentos para disfrutar de la compañía de mis amigas, aprovechando también el buen tiempo que empieza. Ha sido un vlog cortito, pero espero tener más tiempo pronto y grabar el siguiente. Seguidme para no perderoslo y dadme un like en este. Y dime en comentarios si te gustan estas pequeñas pistas sobre Japón, como las que he dejado en este vídeo. ¡Chao!